Bueno, voy a hacer un problema de ecuaciones diferenciales aplicado a la ingeniería civil. Este es un problema de pandeo de vigas. Entonces vamos a dar una pequeña contextualización a este problema y luego ya vamos a desarrollar la ecuación diferencial correspondiente. Entonces, ¿qué es el pandeo? El pandeo es un fenómeno llamado inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. Esto en ingeniería estructural es el fenómeno que aparece principalmente en pilares y columnas, ¿sí? Y se traduce en la aparición de una flexión adicional en el pilar cuando se haya sometido a la acción de fuerzas axiales de cierta importancia. Entonces, la aparición de flexión por pandeo limita severamente la resistencia en compresión de un pilar o cualquier tipo de pieza esbelta. Eventualmente, a partir de cierto valor de la carga axial de compresión, denominada carga crítica de pandeo, puede producirse una situación de inestabilidad elástica y entonces fácilmente la deformación aumentará produciendo tensiones adicionales que superarán la tensión de ruptura, provocando la ruina del elemento estructural. Además del pandeo flexional ordinario, existe el pandeo torsional o inestabilidad elástica provocado por un momento torsor excesivo. Existen diferentes maneras o modos de fallo por pandeo. Por un elemento estructural frecuentemente hay que verificar varios de ellos y garantizar que las cargas están lejos de las cargas críticas asociadas a cada modo o manera de pandear. Los modos típicos son pandeo flexional, que es modo de pandeo en el cual un elemento en compresión se flecta lateralmente sin giro ni cambios en su sección transversal. Está el pandeo torsional, que es el modo de pandeo en el cual un elemento en compresión gira alrededor de su centro de corte. Y está el pandeo flexo-torsional, que este modo de pandeo es en el cual un elemento en compresión se flecta y gira simultáneamente sin cambios en su sección transversal. Está el pandeo lateral torsional, que es el modo de pandeo de un elemento a flexión que involucra deflexión normal al plano de flexión y, de manera simultánea, giro alrededor del centro de corte. Entonces aquí vemos una gráfica que me va a involucrar el problema de pandeo en vigas. En, en el siglo, aproximadamente en el siglo XVIII, Euler fue uno de los primeros matemáticos en estudiar un problema de valores propios al analizar cómo se curva una columna elástica sometida a una fuerza axial de compresión. ¿Sí? Estas son las fuerzas axiales que están comprimiendo eh, la columna elástica, ¿no? Estas son las fuerzas axiales que la están comprimiendo. Entonces vamos a ver cómo se aplica, teniendo en cuenta unas condiciones, cómo se aplican las ecuaciones diferenciales a un problema de este tipo. Bueno, entonces para dar un poco de contexto de, de lo que se va a aplicar en las ecuaciones diferenciales, vamos un poco qué tipo de ecuación vamos a utilizar. Son las ecuaciones eh, lineales, ¿sí? Es una ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes, ¿sí? Entonces vamos a aplicar el tipo de ecuación que es de esta forma: a más b igual a 0, ¿sí?
O sea, esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes homogénea, ¿no? Una ecuación lineal, esta es homogénea. Este tipo de ecuaciones, como bien sabemos, se supone que tiene es una constante, dos tipos de respuesta, ¿no? Pongamos acá lambda x más c2 a la lambda 1 x, ¿sí? Entonces sabemos que entonces este es la solución general para las ecuaciones lineales de este tipo, ecuaciones diferenciales de este tipo. Suponemos, para solucionar estas ecuaciones, nosotros sabemos que suponemos que esta es una solución. Sabemos que este y este valor, estos dos, e a la lambda x y e a la lambda 1x, son linealmente independientes si lambda es distinto de lambda 1, ¿no? ¿Y cómo se hallan esos valores? Pues eso es sencillo, ¿no? Si uno coge esta ecuación acá, y la mete acá en la ecuación lineal, lo que me da es que al final yo tengo que resolver, que es lo que nosotros llamamos la ecuación característica, esta ecuación, ¿no? E a la lambda al cuadrado más b lambda más c igual a 0, ¿sí? Entonces el valor de lambda igual sería para lambda 1, ¿no? También. Que aquí, bueno, aquí puede salir lambda y lambda 1, ¿no? De hecho aquí podemos, para cuestión de notación, podemos poner 2 acá y 2 acá, para cuestión de notación. Entonces este lambda, al reemplazar acá, si hallo esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, si hallo los valores de los ceros de esa ecuación, pues ahí me da lambda 1 y lambda 2. Pues ya sabemos qué aplicar, ¿no? En caso de que tenemos que tener en cuenta que esta ecuación a lo sumo va a tener dos soluciones, a lo sumo. Entonces, si son diferentes, sencillo, reemplazamos y esa es la ecuación, esa es la solución de la ecuación. Si son iguales, o sea, no sucede esto que tenemos acá como condición lambda 2 diferente de lambda 1, entonces ¿qué? Hay unas posibles soluciones, ¿no? Que sabemos que son. Si son distintos, se tiene esta. Si son iguales, sabemos que la solución es C1 e a la lambda x más C2 x e a la lambda x. ¿Sí? Esa sería la solución en caso de que solamente para esta ecuación cuadrática tengamos nomás una sola solución. Entonces esta es para una sola. En el caso de que no tengamos solución, o sea que la solución, mejor dicho, sea compleja, ¿sí? Entonces si la solución es compleja, si la solución es de la forma C más ID, ¿sí? Pues sabemos que la solución es y igual a E a la Cx, ¿sí? Por C1 coseno de dx más C2 seno de dx. Pues sería la solución. En caso, entonces este es para el caso complejo, entonces este es para el caso complejo, este es para el caso donde las soluciones sean iguales y este es para el caso donde las soluciones sean distintas de esta ecuación cuadrática. Entonces ya teniendo eso en cuenta, vamos ahora sí a resolver el tipo de problema, que es con este tipo de ecuaciones que se tiene que solucionar. Entonces entonces aquí ya en la última parte vamos a explicar
cómo es la aplicación directamente al problema del dibujo que teníamos en la parte anterior, ¿no? En lo del el pandeo de vigas. Entonces aquí tenemos nosotros, si el problema nos muestra un momento flexor que es igual a esto. ¿Qué es esto? Esto es la E, que es la constante de Young, el módulo de Young. Esto es, está ahí, corresponde a la torsión. Y este R de X corresponde a un pequeño radio, ¿no? En el punto X donde la viga se aplica ¿qué? Esa fuerza, ¿no? Entonces, como ese radio es pequeño, nosotros podemos decir que Rx es igual a la segunda derivada del movimiento que está haciendo la viga ahí, ¿no? En el eje Y, listo. O sea, cómo está moviéndose. También tenemos que ese momento flexor, ¿sí? A una distancia X del extremo izquierdo de la viga es igual al producto de la fuerza, ¿sí? Por cómo se está moviendo el flexor ahí. Eso sea, es directamente proporcional al movimiento. Entonces, tenemos que ese momento es igual a esto. Entonces, uno combinando esas ecuaciones, uno obtiene esta ecuación diferencial, ¿no? Este valor que está acá, este es un valor constante, ¿sí? Si nosotros es un valor constante y positivo, ¿no? Recordemos que todos estos números acá son positivos. Entonces, es una constante positiva. Entonces, esto es un problema, resolver una ecuación diferencial, que era lo que estamos explicando anteriormente de segundo orden. Como hemos dado cuenta, pues si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial por medio de la ecuación característica, obtenemos que esta es su solución, ¿sí? Lambda es igual a la raíz cuadrada de f sobre e por i por i. Este i, pues ya sabemos que es el momento angular. Entonces, si nosotros tenemos para cargas críticas distintas aquí que está aplicando el problema, entonces se tiene que lambda n es igual a la raíz de fn de por i, que va a ser igual, para tener en cuenta en el problema, pi por n sobre l, ¿no? L es la longitud ahí, ¿no? Entonces, la solución de la ecuación va a ser de este modo, ¿no? Recordemos que es una constante. Solamente tenemos la parte del seno, no la parte del coseno, porque pues tenemos la condición inicial de que y es igual a 0 y y es igual a 0. Entonces, al y es igual a 0, pues se cancela la parte del coseno y solamente nos quedan las partes del seno, ¿no? Lambda n, pero teniendo en cuenta que lambda n va a ser igual entonces a pi n sobre l, que es lo mismo que esto, que es la raíz, que es lo que se halló de la ecuación. ¿Sí? Parar un poco, pues estos son los tipos de movimientos que se dan para cada n, ¿no? O sea, cada fuerza que se está aplicando ahí, que son lo que se llaman las cargas críticas. Esta es la curva, ¿no? Recordemos que este y que estamos viendo aquí, lo que llamamos la curva de deflexión, que es lo que está generando esto, ¿no? Entonces, si aplicamos una primera, entonces esto nos hace esto. Si aplicamos dos, entonces ya vamos viendo que nos está haciendo ya otras oscilaciones. Y entonces esa es la solución del problema esta es la solución del problema, aplicando ecuaciones diferenciales. Es fácil obtener la respuesta. Y entonces con esto pues terminamos, digamos, un poco de lo que es una aplicación, digamos, más o menos sencilla de las ecuaciones diferenciales en el campo de la ingeniería civil.